Los fríos pisos de metal de la nave espacial Unity zumbaban bajo las botas del teniente Marcus Holt mientras se dirigía a la cubierta de mando. Había servido bajo el mando del comandante Elia, el líder sariano de la nave, durante casi 3 años. Los humanos y los Xi'an habían formado una frágil alianza para defenderse de los arcturianos, una raza alienígena hostil que amenazaba con invadir ambos sistemas a lo largo de los años. La comandante Alia había sido conocida por su disciplina férrea, su estrategia inigualable y su comportamiento distante, pero últimamente Marcus había notado que algo no estaba bien. Algo sutil, pero inquietante. La puerta de la cubierta de mando se abrió con un siseo agudo. Alia estaba de pie junto a la gran ventana mirando fijamente el vacío infinito del espacio. Su alta figura litográfica estaba delineada por las luces tenues. Su elegante forma de piel azul estaba tensa. Marcus podía ver la rigidez en su postura como si estuviera luchando con algo invisible. Se giró lentamente. Su expresión normalmente tranquila y controlada fue reemplazada por algo mucho más vulnerable. Era la primera vez que Marcus la había visto así. Esta teniente Holt dijo con voz temblorosa, traicionando su estoicismo habitual. «Hay algo que debes saber». Marcus levantó una ceja y se acercó un paso más, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Comandante, ¿está todo bien?» Los ojos verdes de Alia se fijaron en él ardiendo con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Me ha afectado algo. Una condición ariana es biológicamente primaria y sucede raramente. Nuestra especie la mantiene oculta, especialmente de los forasteros». Hizo una pausa, sus puños apretados como si reuniera fuerzas para continuar. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cualquiera que fuera esta condición, claramente no era algo que se deba tomar a la ligera. «¿Qué significa esto para ti? Para nosotros?» Alia respiró profundamente. Su mirada se suavizó por un momento antes de endurecerse nuevamente. «Se llama la oleada de vínculos. Nos sucede a algunos de nosotros cuando estamos cerca de alguien con quien formamos una conexión profunda. Nubla nuestro juicio. Suprime nuestro control y ahora mismo me está sucediendo a mí». Marcus tragó saliva tratando de procesar lo que estaba diciendo. Nunca había oído algo así de los centurianos que se enorgullecían de su disciplina emocional, así que lo que dices de esto lo desencadené por mí, preguntó con su voz, apenas por encima de un susurro. El silencio de Ali fue respuesta suficiente. Dio un paso hacia adelante. Su rostro era una mezcla de frustración y desesperación. Luché contra eso durante semanas tratando de contenerlo, pero se está volviendo más fuerte. No puedo permitirme perder el control, no en medio de una guerra. La mente de Marcus se aceleró. Esto no era solo un problema personal, era una bomba de tiempo que podía poner en peligro la misión La Alianza. «¿Todo qué hacemos, comandante?» «Necesito que me ayudes, Alia», dijo con su voz, temblando ligeramente. «Eres la única que puede. Si me pierdo en The Search, no podré liderar la tripulación, lo sentirá. Los arcturianos lo explotarán. Necesito mantener el control y tú puedes ayudarme a hacer eso». El pulso de Marcus se aceleró. Esto era más que solo seguir órdenes. Se le estaba pidiendo que entrara en territorio inexplorado emocionalmente, profesionalmente y moralmente. ¿Cómo puedo? Ayuda. Los ojos de Alia se suavizaron, aunque todavía parpadeaban con energía apenas contenida. «Quédate cerca, sé mi ancla. Cuando la oleada se vuelva demasiado fuerte, tienes que traerme de vuelta. No será fácil y podría volverse intenso. Pero confío en ti, Marcus. Eres el único en quien confío». Marcus asintió, intentando evitar que sus pensamientos se salieran de control. Esto no era para lo que se había inscrito, pero tenía que mantener la cabeza despejada. Se trataba de la misión de prevenir una catástrofe. «Te ayudaré, comandante. Superaremos esto». Cuando Marcus se dio la vuelta para irse, no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo, el vínculo entre ellos. Lo que fuera se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso, y con el Aru y la amenaza acercándose, no tenían más opción que recorrer juntos este traicionero camino. La comandante Alia siempre había sido una figura de control, un pilar de fuerza que guió la unidad a través de incontables batallas y escaramuzas diplomáticas, pero ahora ese control se le estaba escapando de los dedos como arena.
La oleada de vínculos se intensificaba y con cada hora que pasaba se hacía más difícil mantener la compostura. Marcus se encontró pasando cada vez más tiempo a su lado. Incluso fuera de las reuniones informativas formales, al principio era sutil, una presencia tranquila, una mirada compartida a través de la habitación, pero pronto quedó claro que su proximidad era, más que un consuelo, era una necesidad. La condición de Alia se intensificó cuando estaban separados. Sus cambios de humor se volvían volátiles, sus órdenes erráticas. La tripulación comenzó a notar el cambio, aunque nadie se atrevió a cuestionarla abiertamente. Una noche tarde, Marcus recibió un mensaje urgente. Holt se presentó en los aposentos del comandante. Inmediatamente el tono de voz de Alia era tenso, casi suplicante, sin vacilar. Marcus se abrió paso por los pasillos silenciosos de la nave. Su mente se llenó de aprensión cuando llegó. La puerta se abrió y reveló una escena que hizo que su corazón se saltara a un latido. Alia caminaba de un lado a otro, sus manos apretadas en puños, su cuerpo temblaba con energía apenas contenida, su uniforme, generalmente prístino, estaba desaliñado. Cabello suelto, y sus ojos, esos penetrantes ojos verdes, estaban llenos de una mezcla de desesperación y algo mucho más. Primal Marcus, susurró su voz. Densa de emoción, está empeorando. Dio un paso adelante con cautela, sintiendo la tormenta que se avecinaba debajo de su exterior tranquilo. Aquí, comandante, ¿qué necesitas? Elia dejó de caminar, su respiración entrando. Respiración superficial. No sé cuánto tiempo más puedo luchar. La oleada se está apoderando. Te necesito de los pies. Se detuvo, su voz quebrada. Marcus se acercó a ella lentamente, inseguro de qué hacer, pero sabiendo que tenía que estar allí. Encontraremos una manera de superar esto, Elia. Juntas las palabras parecieron calmarla por un momento, pero podía ver la tensión en cada uno de sus movimientos, la oleada de unión. La estaba empujando al borde, y si no podían controlarlo, las consecuencias serían catastróficas. Marcus se quedó allí, sintiendo el peso de la situación presionándolo. La vulnerabilidad de Alia era algo que nunca había imaginado ver, y lo dejó sin palabras. La habitación pareció cerrarse. A su alrededor, el aire denso de tensión que tenía que mantenerla con los pies en la tierra. De alguna manera, Alia comenzó suavemente. Dime que puedo hacer lo que sea necesario. Los ojos de Alia parpadearon con determinación e incertidumbre. Una batalla interna furiosa dentro de ella. Es la conexión, dijo, silenciosamente, su voz apenas por encima de un susurro. Necesito tu presencia para mantener la oleada a raya, pero se está volviendo más difícil de controlar, y cuando pierdo el foco se intensifica. Marcus dio un paso más cerca. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ahora era su atadura y la responsabilidad se sentía abrumadora, pero no había vuelta atrás. No te dejaré de lado. No pasarás por esto sola, la comandante. Le dio un débil asentimiento tratando de recomponerse. Es más que solo estar cerca de mí. Marcus admitió, su voz quebrándose ligeramente. Necesito que me ayudes a mantener el control cuando la oleada me abruma. No sé cómo explicarlo. Esta conexión entre nosotros me está tirando de maneras que nunca pensé posibles por un largo momento. Marcus la miró tratando de comprender lo que realmente estaba diciendo. Esto no se trataba solo de proximidad o amistad. The Surge era algo mucho más profundo. Primario incontrolable. Su presencia era un ancla, pero también parecía alimentar la tormenta dentro de ella. Se preguntó cuáles eran los límites de esa conexión, o si incluso había alguno. Antes de que pudiera hablar, las alarmas de la nave sonaron rojas. Luces destellaron a través de la habitación, mientras la voz artificial de la computadora resonó a través de los cuartos advirtiendo a la flota Aruan, estaciones de batalla detectadas, listas. El cambio repentino en la atmósfera hizo que Marcus y Alia entraran en acción por un breve segundo. The Surge fue empujado a un lado, reemplazado por la urgencia de la batalla. Pero mientras corrían hacia la cubierta de comando, Marcus pudo sentir la tensión entre ellos. Todavía hirviendo a fuego lento, esperando explotar en la cubierta, la tripulación ya estaba en posición preparándose para el ataque entrante de Aaron. Alia Bargout ordena, su voz firme pero con un trasfondo de tensión. Marcus la observó atentamente.
notando el ligero temblor en sus manos, la forma en que sus ojos parpadeaban hacia él. Cada pocos momentos estaba luchando contra eso. ¿Pero cuánto tiempo podría durar? Teniente Holt llamó rompiendo sus pensamientos. Necesito a mi lado en esto, quédate cerca. Marcus asintió y se puso de pie. Posición a su lado, sintiendo los ojos de la tripulación sobre él, podía sentir su confusión, sus preguntas no dichas. ¿Por qué lo necesitaban tan cerca? El comandante ahora en el calor de la batalla. Las naves arcturiones se alzaban en la pantalla. Sus elegantes formas dentadas, deslizándose por el espacio, la amenaza que representaban era real, pero la mente de Marcus estaba dividida. Su enfoque estaba en Elia, cuya calma se estaba desvaneciendo a medida que pasaban los minutos. Tenía que hacer algo que simplemente no sabía. ¿Qué escudos a máxima potencia? Ordenó Alia, su voz momentáneamente fuerte. De nuevo el enemigo disparó, y la unidad se cerró cuando sus escudos absorbieron el impacto, pero luego Alia tropezó su mano, voló a su pecho, su respiración entrecortada. El comandante Marcus gritó extendiendo la mano para estabilizarla. La tripulación intercambió miradas preocupadas. Alia agarró el borde de la consola, su cuerpo tenso, su rostro pálido, la oleada de unión. La estaba golpeando con fuerza en el peor momento posible. Marcus está sucediendo, susurró entre dientes apretados, sin pensar. Marcus se acercó aún más, su mano rozando su brazo. El efecto fue inmediato. Ellie está respirando con calma. La tensión en su cuerpo se alivió lo suficiente para que ella recupere el control. La tripulación observó en silencio atónito cómo Marcus se quedaba a su lado. Su presencia parecía calmar la tormenta dentro de ella. Alia enderezó su enfoque y regresó mientras miraba fijamente a la flota arcturiana. «Disparen hacia adelante». «Sí», ella ordenó con su voz más fuerte, ahora llena de determinación renovada. Las armas de la unidad rugieron a la vida, atravesando los escudos arcturianos y enviando ondas de choque a través de la formación enemiga. El puente estalló en vítores, pero Marcus permaneció en silencio, su mirada fija en Alia. La batalla estaba lejos de terminar y tampoco la lucha dentro de ella. La flota aruana se retiró. Sus naves se desvanecieron en la oscuridad del espacio, pero la victoria se sintió hueca para Marcus. Podía ver el precio que le había cobrado a la comandante. Alia se paró erguida en la cubierta de mando. Sus hombros se cuadraron, pero había una tensión tácita en el aire. La tripulación todavía vitoreaba y comenzó a notar la expresión tensa en su rostro, el breve vacilar en sus pasos. «Comandante, ¿está bien?», preguntó el teniente Durán. Su segundo al mando, Elliot, apretó la mandíbula y ella asintió secamente. «Bien, continúen con el barrido táctico. Asegúrense de que no haya rezagados de la flota arctana». La tripulación, sintiendo la orden tácita de retroceder, regresó a sus tareas. Marcus se quedó a su lado tal como ella había exigido. Su mente corría. La oleada de vínculos se estaba haciendo más fuerte y estaba claro que la victoria momentánea solo había retrasado lo inevitable mientras la tripulación se dispersaba para realizar sus tareas. Alia se volvió hacia Marcus, su rostro pálido y delineado por el cansancio, sus ojos, que alguna vez fueron feroces y autoritarios, ahora estaban nublados por la vulnerabilidad. «Necesitamos hablar», dijo suavemente. Su voz apenas era más que un susurro en privado, sin esperar su respuesta. Caminó hacia la salida. Su ritmo constante, pero delataba la lucha debajo de su exterior tranquilo. Marcus la siguió de cerca. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir los ojos de la tripulación sobre ellos. Los murmullos de confusión y curiosidad mientras salían del puente una vez dentro de sus aposentos. La puerta se cerró detrás de ellos, sellándolos en silencio. Alia se desplomó inmediatamente sobre el silla más cercana. Sus manos temblaban mientras enterraba su rostro en ellas. Marcus nunca la había visto así tan completamente. Derrotó al comandante que los había guiado a través de incontables batallas. Se estaba desmoronando ante sus ojos. «No puedo seguir haciendo esto», admitió, su voz temblaba. «The Search está empeorando cada vez que intento. Hacerlo retroceder solo vuelve más fuerte». Marcus se movió para pararse frente a ella, insegura de qué decir. «Alia, tiene que haber una manera de detenerlo. Solo necesitamos más». «Tiempo, no tenemos tiempo»,
Ella lo interrumpió bruscamente mirándolo con ojos llenos de lágrimas. No es solo The Surge, eres tú, sus palabras. Lo golpearon como un tren extraño. ¿Yo qué quieres decir? Alia se puso de pie, su cuerpo temblando con el esfuerzo de permanecer. Compuesta, la oleada de unión está reaccionando a ti, Marcus. No me di cuenta al primero, pero cuanto más cerca estás, más fuerte se vuelve. Eres el detonante. La mente de Marcus dio vueltas mientras trataba de procesar sus palabras. Así que estás diciendo que estoy empeorando esto. No, dijo ella dando un paso rápido hacia él. No lo estás empeorando. Me estás estabilizando. Cada vez que siento que estoy perdiendo el control. Eres tú quien me trae de vuelta, pero cuanto más confío en ti, más peligroso se vuelve esto. Marcus sintió una oleada de culpa y confusión. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? No puedo dejarte así. Los ojos de Alia parpadearon con frustración y anhelo. No sé, esto no. Se supone que suceda. Mi gente no experimenta la oleada de unión como esta. Al menos no con forasteros, pero puedo sentir que la conexión se hace más fuerte. Cada vez que estamos juntos, se está volviendo incontrolable. Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Alia. Marcus no sabía cómo responder. Nunca había imaginado que su presencia, su vínculo con ella, pudiera tener tal efecto, y sin embargo, no podía negar la conexión entre ellos. Era más que camaradería o respeto, era algo más profundo, algo primitivo. No puedo dejar que esto continúe, dijo Alia, su voz apenas audible. Si pierdo el control por completo, podría lastimarte o peor. Marcus negó con la cabeza, acercándose a ella. No lo harás. No dejaré que eso suceda. Los ojos de Alia se encontraron con los suyos, y por primera vez, Marcus vio la profundidad de su miedo. ¿Cómo puedes estar tan segura?, susurró su voz temblorosa. No sabes de lo que soy capaz. No me importa, respondió Marcus con voz firme. No estás sola en esto, encontraremos una manera juntos. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de emoción no dicha. Alia lo miró, sus ojos buscando en su rostro algo, consuelo, esperanza. Algo a lo que aferrarse. Finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus, si no puedo controlar esto, si me pierdo por completo, tienes que prometerme. Algo, lo que preguntó, su corazón latiendo en su pecho. Su mirada se endureció, un destello del viejo comandante brillando a través. Tienes que detenerme. No importa lo que. Marcus tragó fuerte, el peso de sus palabras asentándose sobre él como una capa pesada. Él quería protestar para decirle que no llegaría a eso, pero en el fondo él sabía la verdad. La oleada de unión era impredecible, y si la consumía, podría no haber manera de traerla de vuelta. Lo prometo, dijo finalmente su voz. Apenas por encima de un susurro, Alia asintió con la cabeza. Su hombro se hundió con el peso de sus propias palabras. Se acercó a él. Su mano descansaba en su brazo. Gracias por un largo momento. Permanecieron allí en silencio, la tensión entre ellos espesa y tácita. Marcus podía sentir la atracción de la conexión entre ellos, una fuerza más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado, pero no podía ceder. No, ahora no, cuando tanto estaba en juego. Descansa un poco, comandante, dijo suavemente. Dando un paso atrás, resolveremos esto. Alia dudó por un momento y luego asintió. Tú también deberías descansar, Marcus. Necesitaremos toda nuestra fuerza para lo que viene. Cuando se dio la vuelta para irse, Marcus sintió el peso de la promesa que había hecho, la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. No sabía qué deparaba el futuro, pero una cosa era segura: el vínculo entre él y Alia se estaba volviendo más fuerte cada día, y era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a un punto de ruptura. Los días que siguieron fueron una confusión de actividad frenética. La unidad permaneció en alerta máxima mientras los informes de movimientos arcturianos llegaban de todas direcciones. Cada nueva actualización se sumaba a la creciente sensación de tensión a bordo de la nave, pero mientras la tripulación se concentraba en la amenaza externa, los pensamientos de Marcus estaban consumidos por la lucha interna dentro de la comandante Alia y consigo mismo. Alia había tratado de poner cara valiente al reanudar
sus deberes con el mismo aire de autoridad que la tripulación había llegado a esperar de ella, pero Marcus podía ver las grietas formándose, sus manos temblaban cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Sus respuestas se retrasaban un poco como, aunque luchaba constantemente por mantener su concentración, la oleada de vínculos estaba empeorando y Marcus podía sentirlo. Como si lo estuviera experimentando él mismo, su proximidad a ella ya no era solo reconfortante, era vital. Cada vez que la dejaba por más de unas pocas horas, la condición de Alia se deterioraba. Rápidamente su actitud tranquila y mesurada dio paso a momentos de emoción cruda y tensión física. El vínculo entre ellos se había profundizado y con cada día que pasaba, la conexión se volvió más difícil de ignorar. Una noche, mientras revisaba informes tácticos en la sala de guerra, Marcus sintió una sacudida repentina, como si algo se hubiera roto dentro de él. Su visión se nubló por un momento y se tambaleó, agarrándose del borde de la mesa para estabilizarse. La voz de Marcus Alia era aguda por la preocupación, y ella estaba a su lado en un instante. «Estoy bien», murmuró, aunque no estaba seguro de creerlo. El vínculo entre ellos se había encendido de repente, como si respondiera a alguna fuerza invisible. Alia frunció el ceño, sus ojos buscando su rostro. «Tú también sentiste eso, ¿no?». Él asintió. «Está empeorando, ¿no es así?». No necesitaba responder, la mirada en sus ojos decía. Eso era todo lo que ambos sabían. El tiempo se estaba acabando. Justo en ese momento, sonó una alerta del sistema de comunicación de la nave. Elia se enderezó instantáneamente, volviendo a su papel de comandante. «Informe del puente», ordenó, su voz firme a pesar del caos que estaba sintiendo por dentro. «Teniente». La voz de Duran llegó a través del comandante C. «Estamos recibiendo una señal de estrés débil, pero parece ser viniendo de una de nuestras naves de exploración. Estaban patrullando el borde exterior cerca del espacio Arctán». La expresión de Alia se endureció. «Establezca un rumbo y llévenos al alcance». «No podemos». No podía permitirse perder más naves. Marcus la vigilaba de cerca, incluso en medio de la crisis. Ella seguía siendo la comandante en control y decidida, pero él podía sentir la tormenta que se estaba gestando debajo de su superficie, la oleada de unión presionando contra las frágiles paredes que había construido para contenerla mientras la nave aceleraba hacia la ubicación de las señales. La tensión en la sala de guerra se hizo más fuerte. Marcus y Alia trabajaron codo con codo revisando la situación táctica y preparándose para lo peor. La nave exploradora podría estar caminando hacia una trampa, o peor, ya podría haber sido destruida. Pasaron horas y el silencio entre Marcus y Alia se hizo más pesado con cada momento. Quería acercarse a ella para ofrecerle algún tipo de consuelo, pero sabía que Alia no era del tipo que aceptaba la comodidad fácilmente, especialmente no ahora. De repente la C cobró vida nuevamente. La voz del comandante Duran llamó. «Hemos llegado a la fuente de la señal de socorro. La nave exploradora está intacta, pero parece haber sufrido daños. No hay señales de vida a bordo». Los ojos de Alia se entrecerraron. «Preparen un equipo de salida. Quiero saber qué sucedió afuera». Allí, Marcus se paró sabiendo instintivamente que sería parte del equipo. Alia le lanzó una mirada, pero no hubo protesta. Ambos sabían que necesitaba estar allí. No solo como oficial táctico, sino por su conexión minutos después. Marcus se encontró en el hangar de la bahía, vestido y listo para la misión. El aire estaba espeso por la anticipación mientras el pequeño equipo de salida abordaba el transbordador y se lanzaba hacia la nave Scout averiada. Por desgracia, el presidente era una fuerza constante a su lado, aunque podía sentir la corriente subyacente de tensión que nunca la abandonaba mientras atracaban con la nave Scout y se dirigían a bordo del Erie. El silencio de la nave Derel los rodeaba. La nave estaba oscura con luces de emergencia parpadeantes que proyectaban largas sombras en los pasillos vacíos. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo estaba mal. Alia guió al adolescente hacia adelante, sus movimientos precisos y controlados. A pesar de la creciente tensión, se movieron por la nave buscando pistas sobre lo que había sucedido. Pero cuanto más avanzaban, más inquietante se volvía la situación. La nave estaba completamente abandonada, sin señales de lucha ni indicios de lo que había sucedido.
La tripulación se vio afectada como si hubieran desaparecido. Uno de los soldados murmuró su voz haciendo eco en el silencio. Marcus sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Había una energía en el aire, algo que no podía explicar y, sin previo aviso, el vínculo entre él y Alia volvió a estallar más fuerte que nunca. Jadeó agarrándose el pecho cuando una ola de emoción lo invadió. Miedo, ira, desesperación. Alia se tambaleó a su lado. Su rostro se contorsionó de dolor. Marcus susurró. Su voz se tensó antes de que pudiera responder. Los sistemas de la nave cobraron vida. Una joroba baja llenó el aire, seguida de una repentina alarma. Las paredes temblaron y las luces brillaron con toda su intensidad, revelando algo que Marcus nunca había visto antes. Símbolos alienígenas y desconocidos grabados en las paredes de la nave Scout, brillando débilmente. ¿Con una luz azul? ¿Qué es esto? Alia respiró con los ojos muy abiertos por la sorpresa antes de que alguien pudiera responder. La nave se estremeció violentamente y arrojó al equipo al suelo. Marcus se puso de pie a toda prisa. Pies. Su mente estaba acelerada. Necesitaban salir. Algo estaba por venir. Alia, tenemos que irnos, gritó agarrándola del brazo y tirándola hacia la salida, pero mientras corrían el vínculo entre ellos, surgió de nuevo y Marcus sintió una extraña atracción casi magnética hacia la fuente de los símbolos. Alia vaciló sus ojos fijos en las marcas brillantes. Creo que esto está conectado. Con la oleada, dijo su voz llena de asombro y miedo. Sea lo que sea esto. Me está llamando Marcus. Sintió su corazón latiendo en su pecho. El vínculo entre ellos se estaba volviendo más fuerte, más peligroso. Se estaban quedando sin tiempo. No podemos quedarnos aquí, gritó arrastrándola hacia la lanzadera. ¡Tenemos que resolver esto! Más tarde o no lo lograremos. Alia apartó su mirada de los símbolos. Su expresión desgarrada, pero asintió siguiendo a Marcus de vuelta a la lanzadera mientras la nave comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Mientras se lanzaban de vuelta hacia la unidad, los símbolos brillantes se desvanecieron en la distancia. Pero las preguntas que dejaron atrás brillan más que nunca. ¿Qué habían descubierto y cómo estaba conectado con la oleada de vínculo de Alia? Marcus sabía una cosa con seguridad. Su tiempo se estaba acabando y las respuestas que necesitaban estaban más cerca de lo que jamás habían imaginado. A bordo del Unity, la sensación de inquietud solo había aumentado. El desgarrador escape del equipo, del barco Scout, había dejado más preguntas que respuestas, y los extraños símbolos que descubrieron estaban impresos en la mente de Marcus. Pero más preocupante que los símbolos era que Alia, la oleada de vínculos, había alcanzado nuevas alturas, y aunque ella trató de mantener la compostura, Marcus podía sentir la tensión tirando de ella a cada momento. Alia se paró frente al mapa hueco. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras estudiaba las coordenadas de la nave Scout. El silencio entre ellos estaba denso por la tensión. El vínculo roto no expresado que había estado creciendo entre ellos ahora era una presencia palpable constante. ¿Qué crees que era?, preguntó finalmente Marcus rompiendo el silencio. Alia no buscó los símbolos. No estoy seguro, todavía, pero eran familiares de alguna manera, como algo de un recuerdo lejano. Es como si estuvieran destinados para mí. Marcus frunció el ceño. ¿Te refieres a la oleada de vínculos? Alia asintió lentamente, sus ojos distantes. La oleada es una parte natural de mi especie, pero esto se siente diferente, más intenso. Hay algo antiguo en eso, algo que no entiendo del todo y está ligado a esos símbolos. Puedo sentirlo. Marcus quería ofrecer consuelo, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Se enfrentaban a algo que estaba más allá de su comprensión. En ese momento, la puerta de la sala de guerra se abrió y entró la teniente Duran, con expresión grave. «Comandante, terminamos de analizar los datos de los sistemas de la nave exploradora. Hay algo que necesita ver». Alia enderezó su compostura y volvió a su lugar mientras se giraba hacia Duran. «¿Qué encontró?» Duran dio un paso adelante y sacó los datos del mapa hueco. La nave exploradora no solo estaba patrullando. Había sido enviada para investigar una antigua reliquia arcturiana, una estación que ha estado inactiva durante siglos. De ahí provienen los símbolos. El equipo explorador la descubrió justo antes de que se oscurecieran. Los ojos de Alia se abrieron y Marcus sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una reliquia arcturiana, repitió.
¿Qué estaba haciendo aquí en el espacio neutral? Tan negó con la cabeza. No estamos seguros, pero el equipo explorador transmitió parte de sus hallazgos antes de que la nave perdiera energía. Lo que sea que encontraron en esa estación desencadenó algún tipo de secuencia de activación, y fue entonces cuando aparecieron los símbolos. Marcus miró a Alia, que parecía sumida en sus pensamientos. ¿Podría estar conectado con la oleada de unión contigo? La mandíbula de Elia se tensó. Es posible. Si la reliquia es arcturiana antigua, puede tener vínculos con la historia temprana de mi especie. La oleada de unión podría estar vinculada a algo mucho más antiguo de lo que nos dimos cuenta. Marcus miró de nuevo al mapa hueco, su mente acelerada. Entonces, necesitamos encontrar esa estación. Podría tener la clave para detener la oleada. Alia asintió. Su decisión tomada. Duran fijó un curso hacia la reliquia. Nos vamos. Inmediatamente, mientras la tripulación se apresuraba a prepararse para su nueva misión, Marcus se quedó al lado de Alia. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca, y aunque no habían hablado de eso, podía sentir cuánto dependía de él. Su control se estaba resbalando, y sin él allí para estabilizarla podría perderse por completo en la oleada, pero la verdad era que Marcus también sentía el vínculo. No era solo Alia la que estaba cambiando. Lo que se había puesto en movimiento en esa nave Scout también lo estaba afectando, y podía sentir la atracción hacia la reliquia, tal como lo hizo varias horas después. La unidad llegó a las coordenadas. La reliquia apareció en la pantalla principal, una enorme estructura antigua que flotaba en la oscuridad del espacio iluminada. Solo por el débil resplandor de las estrellas distantes, era vasta, cubierta con los mismos símbolos que habían visto en la nave Scout, grabados en una superficie como un lenguaje olvidado por el tiempo. Esto es, susurró Alia, su voz llena de asombro y temor, la fuente de la oleada de unión. Marcus estaba a su lado, su corazón latía con fuerza. ¿Ahora vamos a entrar? Elia respondió con los ojos fijos en la reliquia. Necesitamos entender qué es este lugar y por qué está conectado conmigo. El viaje en transbordador a la reliquia fue tenso, el silencio entre Marcus y Alia pesado con anticipación mientras se acercaban a la enorme estructura. Marcus no podía deshacerse de la sensación de que estaban caminando hacia algo lejano, más grande que ellos. La reliquia parecía latir con vida propia, como si estuviera esperando su llegada. El transbordador atracó, y Marcus, Alia y un pequeño equipo de soldados salieron a la fría superficie metálica de la reliquia. El aire en el interior seguía siendo casi sofocante, y el leve zumbido de la antigua tecnología vibraba bajo sus pies. Alia abrió el camino, sus ojos escaneando la arquitectura alienígena con una mezcla de miedo y asombro. Los símbolos en las paredes brillaban débilmente, como si reaccionaran a su presencia mientras se aventuraban más profundamente en la reliquia. El vínculo entre Marcus y Alia se intensificó. Él podía sentir sus emociones arremolinándose a través de él. Miedo, determinación, curiosidad, y él sabía que ella podía sentir las suyas a cambio. Era como si se estuvieran convirtiendo en una mente, un cuerpo impulsados hacia un objetivo singular. Llegaron a la cámara central, una vasta habitación llena de imponentes columnas y una enorme consola de control en el centro. Los símbolos en las paredes latían con energía, iluminando la cámara con un suave resplandor azul. «Esto es todo», dijo Alia en voz baja, su voz llena de reverencia. «El corazón de la reliquia». Marcus se acercó hacia la consola, sus ojos atraídos por los símbolos. «¿Sabes qué hace?», Alia negó con la cabeza. «No, pero puedo sentirlo. Este lugar está vivo, conectado a mí a través de la oleada de unión. Es despertar». De repente la consola se iluminó, y una imagen holográfica apareció frente a ellos. Una figura arcturiana alta e imponente, con ojos que parecían atravesar el tiempo mismo. La figura hablaba en un idioma que Marcus no entendía, pero Alia pareció reconocerlo. «Es un archivo», ella susurró, «un registro de la antigua civilización arturiana y el origen de la oleada de unión». El holograma continuó mostrando imágenes de líderes arcturianos,
sus mentes unidas en un poderoso vínculo irrompible que les permitió gobernar como uno solo. Pero algo salió mal, un evento catastrófico que fracturó su sociedad y envió la oleada de unión fuera de control, pasando de generación en generación. Marcus sintió un escalofrío recorrerlo. Esto es lo que te está pasando, ¿no es así? La oleada es parte de ese poder antiguo. Alia asintió con los ojos muy abiertos, con la comprensión sí, y si no encontramos una manera para controlarlo, me consumirá. Completamente mientras el holograma se desvanecía, la reliquia zumbaba con energía, como si respondiera a la presencia de Alia. Marcus se acercó a ella, su mano rozando. La de ella encontraremos una manera, dijo firmemente. Lo controlaremos juntos, Alia. Lo miró, su expresión se suavizó por primera vez juntos, pero mientras el poder de la reliquia surgía a su alrededor, Marcus no podía quitarse la sensación de que su batalla apenas había comenzado. La antigua energía de las reliquias zumbaba a su alrededor. Mientras Marcus y Alia estaban en la cámara central, el descubrimiento del archivo arcturiano los dejó conmocionados, pero ahora tenían respuestas que traían más peligro que tranquilidad. La oleada de unión no era solo una aflicción, era una fuerza de poder inimaginable que una vez había mantenido unido al imperio arcturiano y casi lo había destruido. «Tenemos que apagarlo», dijo Marcus, su voz llena de urgencia. «Si esta es la fuente de la oleada, no podemos dejar que siga afectándote, te consumirá». Alia estaba de pie en el borde de la brillante consola, sus ojos escaneando los extraños símbolos alienígenas. Su mano se cernió sobre los controles, pero dudó. «Lo sé, pero ¿y si es más? ¿Qué eso? ¿Y si apagarlo destruye la reliquia? Podríamos perder la única oportunidad de entender realmente lo que le pasó a mi gente». Marcus dio un paso adelante colocando su mano sobre su hombro. «Tu gente no es lo importante, ahora mismo tú eres. No puedo dejar que esta cosa te domine». Alia se volvió hacia él, sus ojos llenos de conflicto. El vínculo que surgió era más que una mera fuerza. Estaba ligado a la parte más profunda de su identidad. Apagarlo significaba no solo detener el peligro, sino cortar un vínculo con su antigua herencia, pero el costo de no hacerlo podría ser mucho mayor. La consola pulsó de nuevo, su zumbido se hacía más fuerte, como si sintiera su indecisión. Marcus podía sentir la atracción cada vez más fuerte entre ellos, la conexión que se había intensificado con cada paso que daban hacia la reliquia. «Te ayudaré», Alia finalmente dijo, su voz suave pero resuelta. «Pero debemos tener cuidado. Esta reliquia está viva, de una manera que no entiendo completamente. Si cometemos un error, podría desencadenar algo mucho peor». Juntos se acercaron al panel de control. Alia extendió sus dedos rozando los símbolos brillantes y toda la cámara pareció zumbar en respuesta. El aire a su alrededor brilló y Marcus sintió una extraña sensación. Ondulación a través de su cuerpo. Era como si la reliquia estuviera alcanzándolos, tratando de comunicarse. De repente, la imagen holográfica de la figura arcturiana reapareció. Pero esta vez no era una grabación. Los ojos de la figura se fijaron en Alia y una voz resonó a través de la cámara, clara, poderosa y antigua línea de sangre arcturiana. «Los últimos de tu especie has venido a despertar la verdad». Alia se puso rígida, respirando entrecortadamente. «¿Qué eres?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La figura la miró por un largo momento antes de responder. «Soy el guardián, el protector de la oleada de unión y el conocimiento del imperio arcturiano, tú, comandante Alia Arit Hire». Marcus sintió el peso de esas palabras caer sobre ellos. Repitió, su voz llena de incredulidad. «¿Qué significa eso?». El guardián volvió su mirada hacia Marcus, entrecerrando los ojos. «Estás ligada a su humano. The Surge los ha unido a ambos. Tienes el poder de controlarlo o desatarlo». Las manos de Alia temblaron mientras se acercaba al guardián. «No quiero este poder. Solo quiero evitar que The Surge me destruya». La expresión del guardián permaneció ilegible. The Surge no es algo a lo que temer, es un don. Una fuerza que una vez unió al pueblo arcturiano, pero en la mano equivocada se convirtió en un arma que destrozó nuestro imperio. Debes decidir, comandante Alia.
¿Aceptarás el poder de tus ancestros o lo rechazarás? Marcus dio un paso adelante, su voz llena de urgencia. No tienes que elegir sola. Estamos juntos en esto. Encontraremos una manera de detener The Surge sin perderte a ti o a The Relic. Los ojos del guardián parpadearon como si considerara sus palabras juntos. Pueden tener éxito, pero debes saber esto. El vínculo que comparten se hará más fuerte si no estás preparada para manejar The Surge. Los consumirá a ambos. Alia miró a Marcus. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El vínculo entre ellos era innegable, pero también era peligroso si no tenían cuidado. El poder de la oleada podría salirse de control. Pero en ese momento supo que no había otra opción. Lo haremos. Juntos, dijo con firmeza. Su mirada nunca dejó a Marcus. Pase lo que pase, lo afrontemos. El guardián asintió solemnemente. Muy bien, el camino a seguir no será fácil. Pero si estás decidido, aún puedes lograrlo. La imagen holográfica se desvaneció y la consola frente a ellos comenzó a moverse, revelando un nuevo conjunto de controles, unos que podían regular la oleada de unión. Los dedos de Alia flotaron. Sobre el panel su mente acelerada. Esto es todo, susurró. Puedo controlarlo, Marcus. Pero necesitamos sincronizar el vínculo entre nosotros. Es la clave. Marcus se acercó a ella. Su corazón latía con fuerza. Extendió la mano tomando su mano en la suya. «Estoy contigo, Elia. Hagamos esto juntos». Presionaron sus manos sobre los controles, y la reliquia respondió de inmediato. La energía surgió a través de la cámara crepitando como un relámpago mientras la oleada de unión rugía a la vida. La conexión entre ellos se profundizó, sus mentes y cuerpos se vincularon de una manera que trascendió los límites físicos. Marcus podía sentir. Hay pensamientos, sus miedos, su determinación, y ella pudo sentirla de él. Por un momento se sintió como si la oleada pudiera abrumarlos. El poder era inmenso, mucho más allá de todo lo que habían experimentado, pero juntos se aferraron negándose a soltarse mientras la energía pulsaba a su alrededor. Alia enfocó su mente, guiando el poder de la oleada, canalizándolo a través de los controles de las reliquias. Lentamente, la energía caótica comenzó a calmarse, su intensidad desvaneciéndose mientras Alia la controlaba. Marcus apretó su mano, su voz firme. «Puedes esto, Alia. Ahora tenemos el control con un estallido final de energía». El sistema de reliquias se estabilizó y la oleada de unión se estableció. En un ritmo constante y manejable, la fuerza que alguna vez fue caótica ahora estaba bajo el mando de Alia, y el vínculo entre ella y Marcus era más fuerte que nunca. La cámara quedó en silencio y las luces de las reliquias se atenuaron como si finalmente hubiera encontrado la paz. Alia exhaló, su cuerpo temblando. De agotamiento está hecho. Lo hemos controlado. Marcus la atrajo hacia un abrazo fuerte, el alivio inundándolo. Lo logramos. Pero mientras estaban allí, aferrándose el uno al otro, ambos sabían que esto era solo el comienzo. La oleada de unión había sido controlada por ahora, pero el poder que habían aprovechado era antiguo, peligroso y todavía no completo entendido, y lo que fuera que les aguardara tendrían que enfrentarlo juntos. Los motores de la nave zumbaban constantemente mientras la unidad se acercaba al corazón de la zona de conflicto. El comandante Elia y Marcus estaban uno al lado del otro en el puente. El peso de su vínculo compartido colgaba pesadamente entre ellos. La oleada de unión, ahora bajo su control, latía débilmente en el fondo de sus mentes. Un recordatorio constante del poder que tenían y el peligro que todavía representaba, pero no tenían tiempo para pensar en eso. Por delante de ellos, los restos arcturianos, las flotas dispersas del imperio perdido de Alia, habían formado una alianza con una facción alienígena despiadada. Esta nueva fuerza unida tenía un objetivo: recuperar el legado perdido de los arcturianos por cualquier medio necesario, que incluía destruir la unidad y tomar el control de la oleada de unión para ellos mismos. Al entrar en el espacio enemigo, la teniente SAA informó desde su puesto. Su voz era tensa pero serena. «Sus naves están encendiendo armas». Elia apretó los puños. Los restos de su gente, los mismos que deberían haber sido aliados, ahora estaban empeñados en usar la oleada para la conquista.
no para la unidad. Se volvió hacia Marcus, quien le dio un nudo de comprensión. Ambos sabían que esto no era solo una batalla por la supervivencia, era una batalla por el futuro de la oleada, por lo que significaría en la galaxia armas listas. Marcus preguntó, su tono firme, a pesar de la tensión. Completamente armado y preparado, señor. Sí, la confirmó. Alia respiró profundamente, la oleada de unión zumbando por sus venas. Podía sentirla como un animal salvaje caminando bajo la superficie esperando ser liberado, pero no perdería el control. No, ahora miró a Marcus, cuya calma presencia ayudó a estabilizarse. No podemos dejar que tomen la oleada, dijo su voz. Baja pero determinada. Si se apoderan de ella, la usarán para reavivar las guerras que mi gente comenzó hace siglos, Marcus. Asintió entonces. No permitamos que eso suceda, luchamos. La flota enemiga se ha movido a posición. Alia y Marcus intercambiaron una mirada, su vínculo pulsando con energía juntos. Podían sentir el EV y el flujo de los pensamientos del otro, un entendimiento tácito. Guiando sus acciones, era hora de poner su confianza en la oleada, a la prueba definitiva. Abierto. Los comuneros con la nave insignia enemiga, Alia, ordenaron que una pantalla holográfica se encendiera en el puente y revelara el rostro severo de un imponente señor de la guerra arcturiano, el general Kallen. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a Elia, así que el último de la línea de sangre arcturiana se atreve a oponerse a nosotros. Kallen se burló. Debiste haber aceptado tu herencia, comandante Alia. En su lugar te has aliado con estos humanos débiles. La mandíbula de Alia se tensó, pero se mantuvo firme. Mi herencia es de paz, no de dominación. Has torcido el legado de nuestra gente. Kallen, este camino solo conduce a más destrucción. La risa de Kallen fue fría y cruel. Hablas como si los humanos te hubieran suavizado. La oleada de unión pertenece al pueblo arcturiano y la recuperaremos. Marcus dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme. Tú estás equivocado, Kallen. La oleada no pertenece a nadie. No es un arma y no te permitiremos convertirla en una. La mirada del señor de la guerra se dirigió a Marcus, y una mirada de disgusto pasó por su rostro. ¿Crees que un humano puede controlar la oleada de vinculación? ¡Qué patético! Alia sintió la oleada de energía dentro de ella. Parpadeó una ola de ira. Levantándose, colocó una mano sobre el brazo de Marcus. Se estabilizó lo suficiente. «¿Habla?», dijo con voz dura. «Te dimos la oportunidad de rendirte ahora. ¿Nos dejas?». Sin opción, la mueca de desprecio de Kallen se desvaneció, reemplazada por fría determinación. «Entonces, prepárate para la aniquilación, comandante». La conexión se cortó y el puente se llenó, con el sonido de las alarmas mientras las naves enemigas encendían sus armas. «¡Escudos arriba, prepárate para atacar!», gritó Marcus mientras la unidad se ponía en posición. Alia cerró los ojos por un breve momento. En sí misma, la oleada de unión surgió dentro de ella, y a través de su vínculo compartido, ella podía sentir la presencia constante de Marcus juntos. Tendrían que manejar este poder con cuidado. Las naves enemigas abrieron fuego, rayos de energía atravesando el espacio. Los escudos de la unidad cobraron vida, absorbiendo la primera descarga. Pero la flota enemiga era abrumadora en tamaño. Estaban superados en número y armamento. «No duraremos mucho así», advirtió Sly. Alia asintió con el corazón acelerado. «Sé que era ahora». Ella se acercó con su mente, sintiendo la oleada responder, su energía crepitando a través de sus sentidos. El poder fluyó a través de ella y dentro de Marcus. Su vínculo se profundizó mientras se preparaban para usar la oleada en la batalla. Era una apuesta, pero era su única oportunidad. Marcus. Alia susurró, su voz apenas audible. «¿Estás listo, Marcus?». Asintió. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Confío en ti». Juntos liberaron la oleada. Una ola de energía brotó de la unidad, un pulso brillante de poder puro que barrió el campo de batalla. Las naves enemigas dudaron. Sus sensores abrumados por la repentina oleada de energía. Alia podía sentir el poder corriendo a través de ella, amenazando con salirse de control. Pero la presencia constante de Marcus ancló su enfoque. Él susurró, y ella lo hizo con un esfuerzo concentrado. Dirigieron la energía de la oleada hacia la flota enemiga. Las naves que una vez habían parecido imparables,
ahora estaban atrapadas en las garras de la abrumadora fuerza de Serge. Sus escudos parpadearon sus sistemas, hicieron cortocircuito, y el caos estalló dentro de sus filas. ¡Están retrocediendo!, se gritó con incredulidad en su voz. ¡Los estamos empujando! Hacia atrás, pero Alia no había terminado. Se concentró en la nave insignia de Kallen, el centro. Del poder del enemigo, la oleada de unión se arremolinó a su alrededor. Una tormenta de energía, que ella y Marcus controlan juntos. Terminemos esto, dijo Marcus con su voz. ¿Firme? Alia asintió. Su mano agarró la de él con fuerza. Juntos desataron la explosión final de energía, una explosión concentrada que golpeó la nave insignia de Kallen en el centro. La nave cerró por completo, agrietándose bajo la inmensa fuerza y, luego, en una explosión brillante, se fue. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Cuando las naves enemigas restantes comenzaron a retirarse, su moral se hizo añicos. «Lo hicimos», Alia susurró, su voz llena de asombro y agotamiento. Marcus la acercó. Su respiración se mantuvo firme. «Sí, lo hicimos». Mientras la unidad permanecía victoriosa, Alia y Marcus sabían que, si bien habían ganado la batalla, el viaje estaba lejos de Over the Bee. La oleada de energía había sido domada, pero su potencial completo y sus peligros aún eran desconocidos. Juntos enfrentarían lo que viniera después, porque ahora eran más que aliados, estaban unidos, de maneras más profundas de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado.